Nova, para toda la familia. Saludos, bienvenidos a Te Escucho en el programa Cada Día con Jesús Nova. Hoy tenemos un programa especial en virtud pues de lo ocurrido en la noche o en la madrugada de hoy en la ciudad de Santo Domingo, cuando pues el techo de la discoteca Jet Set se desplomó, y al desplomarse pues ha dejado un número importante de personas fallecidas. Hasta el momento, cuando estamos haciendo este programa en vivo, son las 12 del día, se han contado ya más de 30 personas fallecidas y más de un centenar de personas heridas. Todavía están las autoridades de rescate operando en el lugar del desastre e intentando rescatar a aquellas personas que todavía se sabe que están allí con vida, pero que no han podido ser debidamente rescatadas. Hoy queremos hablar sobre el cuidado emocional y el impacto psicológico tras un desastre de esta magnitud. En ese sentido, lo que queremos es informar, es acompañar emocionalmente a la audiencia. Sabemos que algunas personas que nos están viendo están impactadas por el evento que ha ocurrido, y ofrecer información clara sobre el abordaje psicológico, emocional en situaciones de desastre como la ocurrida en la madrugada de hoy en la ciudad de Santo Domingo. Hablamos de un evento que pone de luto a la comunidad dominicana, y sin duda alguna también a comunidades de países cercanos que comparten con nosotros nuestra cultura, nuestro arte y la vida artística que se da en nuestro país. En medio de una presentación artística en la discoteca Jet Set, un hecho trágico marcó para siempre nuestra memoria colectiva. El colapso del techo del local ha dejado un número de familias enlutadas en nuestro país. De modo que hoy vamos a conversar sobre cómo este tipo de situaciones nos impacta y qué podemos hacer. Quizás en primer lugar debemos hablar sobre la importancia de comprender las reacciones inmediatas. En una situación como esta, muchos de ustedes han visto el video o el último video que se grabó durante la fiesta en la que estaba tocando la orquesta del famoso cantante Ruby Pérez en esta discoteca, y vieron el momento en que comenzó a desplomarse parte de la estructura y empezaron los gritos y las señales de alarma, hasta que finalmente pues se vino abajo completamente la estructura. Las reacciones en ese momento que experimentan los seres humanos son de supervivencia, o sea, el cerebro entra en un modo supervivencia, y en ese mismo tono vamos a observar reacciones neurológicas agudas. O sea, lo primero es un shock, un mecanismo de autoprotección. La mente congela emociones para poder preservar funciones vitales. La confusión es uno de los estados psicológicos que vamos a verificar en esta circunstancia. Una desorganización mental, una desorganización sensorial. No se sabe qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, qué hora es, qué está pasando, qué tenemos que hacer. Y también se observa en este tipo de circunstancias un fenómeno que llamamos disociación, es decir, la sensación de estar fuera del propio cuerpo, como si lo vivido no fuera real, como si yo lo estuviera viendo pero desde fuera de mí. Eso también lo vamos a constatar
en situaciones como esta. En este momento, en esos primeros instantes, en esos primeros segundos, la mente no está procesando el dolor, está tratando de sobrevivir. Aunque esté colapsado bajo una viga, aunque esté aplastado, medio cuerpo, con una estructura de concreto, etcétera. En ese momento el cuerpo no experimenta dolor. El cerebro está enfocado en la sobrevivencia y para ello despliega una serie de reacciones hormonales que suprimen el dolor físico para que pueda maximizarse la probabilidad de sobrevivir o de desplegar respuestas de sobrevivencia en una situación como esta. Es también en estas circunstancias entonces en las que vamos a observar las respuestas emocionales en aquellos que van sobreviviendo, aquellos que logran escapar, aquellos que logran salir en el primer instante con vida de la escena del desastre. Y allí lo primero que vamos a observar son reacciones de pánico, una sensación de amenaza inminente, de vulnerabilidad, donde el cuerpo va a buscar protegerse a toda costa, sin pensar, sin reflexionar. Estamos en modo automático en ese momento. Nuestro organismo entra en un funcionamiento para el cual está preparado. Tenemos un dispositivo en nuestro cerebro diseñado para eso, para responder automáticamente y salvar nuestra vida en situaciones de peligro sin que tengamos que pensar, porque de esa manera podemos actuar mucho más rápido. Pero además estas son respuestas que están programadas desde hace miles de años, por no decir decenas de miles de años en nuestro cerebro, y que ya están instaladas porque han funcionado en situaciones anteriores, en generaciones anteriores e incluso en especies anteriores. Vale decir que en el caso de estos dispositivos que llamamos el sistema límbico de nuestro cerebro, es compartido exactamente igual por todos los mamíferos, es decir, el sistema límbico de un gato, de un perro, de un caballo, es muy similar al de un ser humano. Son cerebros en ese aspecto muy parecidos porque están diseñados para las mismas reacciones. De hecho, una de las cosas que nos hizo humanos en algún momento de la evolución es el haber superado las respuestas puras y simples del sistema límbico para poder comenzar a dar respuestas meditadas, pensadas, reflexionadas, calculadas, etcétera, cosa que otros mamíferos aún no pueden hacer. Pero bueno, en todo caso, el pánico es una de las primeras reacciones que vamos a observar en personas que sobreviven a una situación como esta, y luego vamos a observar con mucha frecuencia la culpa del sobreviviente. O sea, ¿por qué yo pude salir y otros no? ¿Por qué yo me salvé y mi amigo, mi amiga, mi familiar o la persona querida que estaba conmigo no pudo salir? ¿O por qué yo me salvé y el resto de las personas murieron? Esta culpa del sobreviviente es un fenómeno que verificamos en situaciones de desastres con mucha frecuencia, y también sabemos que esto puede marcar la vida emocional de una persona por muchos años después. Cuando pensamos, por ejemplo, en las tragedias que han ocurrido en la República Dominicana, tragedias naturales, como es el caso del deslave de la Mesopotamia, donde una ciudad entera, una comunidad entera quedó sumergida bajo el barro, y finalmente hubo que desaparecer la ciudad, decretar como camposanto todo aquello, porque no, simplemente desapareció. Aquellas personas que sobrevivieron todavía 10 años después estaban bastante marcadas por el evento, así como también en aquellas crecidas de río que hemos visto que se han llevado, como ocurrió recientemente en uno de los ríos de la zona del Cibao, que se llevó
¿verdad? Aparte de las personas que estaban allí después de una crecida, pues aquellos que sobreviven suelen quedar con esta sensación de culpa por haber sobrevivido y otros no. El miedo a morir suele ser también una de las emociones que aborda a las personas que logran salir con vida de una situación como esta. Y este miedo a morir se reactiva, o vamos a observar que se reactiva incluso días después del evento en forma de insomnio. La persona no logra dormir, sobresaltos, hipervigilancia, está alterado, está la persona luce nerviosa, intranquila, no logra conciliar el sueño, medio duerme y se sobresalta en la cama porque le llegan las imágenes. Otra emoción frecuente en estos casos es la incredulidad, o sea, la negación emocional que retrasa el proceso de elaboración del evento vivido. De modo que sobrevivir a un evento como este es solo el comienzo. Luego va a venir el peso de haber estado allí y haber sobrevivido. Igualmente, en personas que han sido testigos indirectos del evento, es decir, personas que estuvieron allí pero no estuvieron dentro del recinto, en este caso la discoteca, sino personas que estaban afuera. Incluso hay personas que narran que salieron unos segundos antes, en algunos casos a prender un cigarrillo, en otros casos porque salieron al vehículo a buscar algo, y en ese instante fue que ocurrió el colapso del techo de la discoteca y por tanto se convirtieron en testigos indirectos de lo ocurrido. Estas personas que fueron testigos indirectos también tienen riesgo de sufrir lo que llamamos ansiedad vicaria, es decir, angustia intensa por ver imágenes, por escuchar testimonios, por conocer a las víctimas. Algunas personas hemos visto en las imágenes transmitidas a través de la televisión nacional cómo narran haber escuchado gritos de personas vivas todavía, sepultadas, pero pidiendo auxilio, e incluso algunos narran cómo se comunicaron por mensajería de texto con familiares que estaban sepultados y estaban obviamente vivos, pero no podían salir del lugar donde estaban porque estaban bajo escombros. Entonces, bueno, esta condición de ser testigo indirecto de un evento suele estar asociado también con unos grandes sentimientos de impotencia, con grandes sentimientos de no poder hacer nada, de tener que esperar que sean los cuerpos de rescate quienes actúen, como es debido, de hecho, porque es muy riesgoso aventurarse a entrar a la escena del desastre, o a lo que se denomina en el argot del rescatismo la zona cero, es decir, donde ha ocurrido el evento. Es muy riesgoso para personas no entrenadas en esa materia, pero genera mucha sensación de impotencia por no poder sumarse a las labores de rescate, aún sabiendo que hay familiares allí y que están vivos y que están solicitando ayuda. La necesidad obsesiva por hacer algo, entre comillas, ¿no? por sumarse, por ayudar, puede volverse emocionalmente desgastante. De hecho, ustedes pueden constatar cómo en la escena mucha gente comenzó a llegar porque vivía cerca de la zona, porque sabe que amistades estaban allí, porque familiares obviamente estaban allí, y comenzó a aglomerarse un gran número de personas. Pero en el sentimiento de muchas de estas personas lo que vamos a observar es esta necesidad de hacer algo, pero a la vez la impotencia de no poder hacer nada, sumado a una angustia intensa
por ver lo que está ocurriendo, recibir los listados de las personas que se han constatado como fallecidas, heridas, etcétera. Hay una carpa en este momento instalada en la zona por parte de las autoridades competentes, a través de la cual se va dando información a los familiares sobre quiénes están siendo notificados como heridos o como fallecidos en los distintos centros de salud en Santo Domingo en este momento. Esto, mientras lo estamos hablando, está ocurriendo, ¿no? Por eso no les podemos informar más allá de lo que hasta este momento se sabe que está ocurriendo. Otro elemento que debemos tener en cuenta es el tema de cómo esto impacta en los familiares que esperan noticias. Vamos a conversar un poco sobre cómo se ven afectadas las personas cuyos familiares están allí o estuvieron allí o que ya han fallecido o que están heridos en un centro de salud. Y sobre esto vamos a conversar tan pronto volvamos de nuestro primer corte comercial para ampliar un poco más sobre esta situación que está en este momento viviendo la ciudad de Santo Domingo y la República Dominicana entera, pero que ha despertado a la ciudad, ¿verdad? Con cierta conmoción, no solamente por lo importante que significa y que tiene que ver con el lugar donde ocurrió esto, sino por la cantidad de personas que han estado involucradas en esta tragedia. Volvemos en breve. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. 61 años de trazos compartidos. Junto a ti trazamos cada día un camino de innovación para hacer realidad la vida a la que aspiras. Gracias por confiar en nosotros y dejarnos estar a tu lado siempre. En cada paso que das, en cada desafío, en cada meta alcanzada. En este nuevo año, seguiremos diseñando contigo nuevos trazos de un futuro compartido. Popular, a tu lado siempre. Pierdas la oportunidad de ver a Pedro Guerra en su gira El Viaje Tour. Hubo un tiempo pasado y remoto, un concierto con toda su banda, interpretando las canciones de su nueva producción El Viaje. Te esperamos este viernes 22 de octubre en la sala principal del Teatro Nacional. Boletas a la venta en www.bigstar.com.do y en la boletería del Teatro Nacional. En Copnama, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1,800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con Copnamin y Copnamina sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños. En Copnama, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. cada día con Jesús no va, para toda la familia. Estamos de vuelta acá en Cada Día con Jesús Nova.
Y como todos los martes en nuestra sección Te Escucho sobre salud mental. Hoy con un programa especial por motivo de la tragedia que enluta a la comunidad dominicana, ocurrida en la madrugada de hoy en la discoteca Jet Set, y el desplome del techo de esta estructura que ha generado ya una cantidad mayor de 30 personas fallecidas y más de una centena de personas heridas, pero que es un evento que está ocurriendo en este momento y que mientras transmitimos este programa se siguen actualizando las informaciones sobre ello. Nosotros estamos hoy queriendo informar a la comunidad sobre aquellas situaciones emocionales que como comunidad podemos estar experimentando. En el bloque anterior conversamos sobre qué pudo haber estado pasando por la cabeza de aquellos que vivieron el evento en la madrugada de hoy, pero también hablamos un poco sobre qué puede estar ocurriendo con aquellas personas que fueron testigos indirectos del evento. Habíamos dejado, antes de ir a comerciales, en el aire, habíamos dejado la idea de, y el impacto en los familiares que esperan noticias, que están allí esperando alrededor del lugar noticias por parte de las autoridades competentes. Y aquí, en esas circunstancias, se experimenta una de las formas más dolorosas del estrés emocional. Es decir, la incertidumbre devastadora entre la esperanza y el miedo. Ustedes han podido ver entrevistas a familiares que aún tienen esperanza de encontrar a su ser querido con vida, pero a su vez el temor de que en cualquier momento le notifiquen que esta persona ha sido encontrada sin vida. La espera prolongada de por sí es psicológicamente tóxica. Esta espera prolongada, esta incertidumbre prolongada genera una suerte de toxicidad hormonal en el organismo, o sea, el cuerpo se llena de una hormona llamada cortisol, que en niveles altos es muy tóxica, que en niveles moderados es muy útil, pero cuando comienza a subir por la alta exposición al estrés, se vuelve tóxica para nuestro organismo. A la vez, la desregulación emocional. Familiares que están a la espera de noticias pueden experimentar cambios de ánimos abruptos, pueden esperar o podemos esperar de estas personas llanto súbito, podemos esperar cierta agresividad o sensación de irrealidad, como que esto no puede estar pasando, esto no puede ser verdad. Y estamos hablando entonces de un grupo de personas que van a estar preguntando insistentemente, buscando pistas y no poco resistiéndose a aceptar informaciones que se les empiecen a proveer en la escena del desastre. Y esto es porque el ser humano necesita sentirse en control, y situaciones que son tan disruptivas, tan movilizadoras, va a activarse un mecanismo psicológico que protege que esa información brusca llegue de manera directa a nuestro aparato psíquico, sino que vaya degradándose poco a poco para poder ser asimilada adecuadamente. En ese sentido, es muy importante que nosotros en el día de hoy podamos humanizar este trauma. Es decir, ante un desastre tan visible como esto, hay cientos de heridas invisibles, heridas emocionales invisibles. La intervención médica
es muy importante en el lugar del desastre, pero no menos importante también es la intervención profundamente humana que va a requerir este volumen grandísimo de familias que han quedado afectadas por este evento. Por eso nosotros hacemos un llamado a la acción. Estamos contestes y hemos verificado que efectivamente las autoridades han implementado los protocolos de atención emocional inmediata, lo cual saludamos y felicitamos a las autoridades por esta pronta respuesta, pero es el momento de reconocer la resiliencia social, es decir, somos una comunidad, un pueblo altamente resiliente ante las adversidades, pero no debemos negar que es un momento también de mucha fragilidad emocional y que debemos estar vigilando de este prójimo que puede estar afectado emocionalmente. Es por ello también que desde acá, desde un medio de comunicación televisivo como este, hacemos también un llamado a los medios de comunicación a mantener un compromiso ético en la forma como se comunican las informaciones. No es necesario transmitir informaciones en vivo de gente sufriendo, llorando, y mucho menos, ¿verdad?, que alteren la dignidad de personas fallecidas o heridas. Es muy importante la labor de los medios de comunicación informando en el lugar de los hechos, informando de la mano con las autoridades, pero no es conveniente que se presten para labores poco éticas, como puede ser estrujar la emoción, el dolor de aquellas personas que están atravesando por situaciones dolorosas como la que están pasando en este momento. Había hablado anteriormente del protocolo de acción que se ha activado para la atención psicológica de las personas afectadas, y efectivamente hay una línea establecida no solamente por los organismos internacionales, sino también por el Centro de Operación de Emergencias, el COE, de la República Dominicana, para situaciones de desastre y la atención psicológica en estos casos. El objetivo principal de la atención psicológica en estas situaciones es preservar la estabilidad emocional inmediata, prevenir complicaciones posteriores y facilitar la recuperación psicosocial a corto y mediano plazo. No se trata de hacer terapia, se trata de intervenir con humanidad, con técnica y con respeto justo en el momento más vulnerable de una vida. En el lugar de los hechos se activa el protocolo de primeros auxilios psicológicos. Este protocolo es un estándar internacional para brindar apoyo emocional inmediato en escenas de desastres. Son herramientas breves, son herramientas prácticas y sobre todo son herramientas bastante probadas y muy humanizadas para poder ser utilizadas en un momento tan doloroso, tan delicado como el estar presente en la situación del desastre. Los componentes fundamentales de un protocolo como este tienen que ver con la escucha activa, el poder estar allí para permitir que las personas que están atravesando por la situación emocional difícil puedan desahogarse, la validación de sus emociones, o sea, no minimizar el dolor, nada de que no te pongas así, eso no es nada, ya tú vas a ver más adelante. No, es el momento de que la persona pueda sacar todo su dolor, no apresurarle en la expresión de ese dolor. Cada quien va a ir a su ritmo, ¿verdad? Mirarle a los ojos, a sentir, dar espacio. No se precipite si usted está ayudando a alguien.
permítale que vaya a su ritmo expresando sus emociones, ofrézcale sensación de seguridad. Estamos a salvo, ya pasó lo peor, ¿verdad? Porque esta persona está en confusión en este momento. El cuerpo y la mente necesitan sentir que ya no están en peligro, de que lo peor ya pasó. Y para alguien que lo está viendo desde afuera, eso es perfectamente evidente, pero para alguien que estuvo allí en el momento, eso no es tan evidente. Hay mucha confusión en la mente en ese momento y necesita que alguien desde afuera le provea esa sensación de seguridad, que le ayude a su mente y a su cuerpo a sentirse que ya no está en peligro. También usted puede ayudar facilitando contacto con seres queridos. Ayude a localizar familiares, amigos, acompañantes, porque la conexión social es un bálsamo natural en estos casos. Y esto puede ser de muy buena ayuda si usted está intentando colaborar. Promueva el autocuidado básico. Las personas en estas situaciones deben beber agua, por ejemplo. Hay muy buena documentación de cómo el dolor emocional se alivia cuando las personas toman agua. Por eso hidratar a las personas es una de las primeras medidas, tanto médicas como psicológicas, porque la hidratación disminuye el dolor físico y el dolor emocional. Ayudar a las personas a calmarse, a sentarse, a respirar pausadamente, ¿verdad? A autorregularse. Promover la autorregulación es fundamental en este momento, porque la autorregulación es una de las primeras cosas que se ha perdido. Es una de las primeras estabilidades que se ha roto en estos seres humanos. Evitemos la revictimización emocional. La buena intención sin información puede causar daño. Por eso es fundamental evitar forzar relatos traumáticos, ¿verdad? Estar preguntándole a las personas. Yo creo haber visto esta mañana a una periodista preguntarle a alguien que usted si estaba ahí porque tenía un familiar, y la verdad es que me pareció sumamente cruel, porque esa persona estaba sentada en la acera junto a otras personas, obviamente esperando noticias de su familiar. Entonces preguntar eso es como cruel. Obviamente esa persona no estaba ahí esperando transporte público, ¿no? Estaba ahí en la escena del desastre por una razón. Y eso revictimiza más a las personas. Eso los coloca en revivir eventos traumáticos que están tratando de lidiar con ellos precisamente en ese momento. Nunca presionar para obtener detalles. No forzar a la persona a declarar cosas porque usted está buscando una información periodística. Deje que la persona fluya hasta donde pueda, y si es una persona a quien usted está acompañando emocionalmente, pues permítale que se exprese hasta donde quiera. No le pregunte, no lo force, deje lo que vaya diciendo, lo que quiera, como quiera, cuando quiera, porque en este momento necesita empezar a lograr estabilidad y control, autorregulación de su organismo. No hagamos preguntas invasivas o preguntas imprudentes, ¿verdad? ¿Cómo sobreviviste? ¿Viste a los muertos? Ese tipo de cosas genera culpa, genera todavía más aquella culpa que dijimos del sobreviviente, ¿verdad? Pero genera también una mayor intensidad de las emociones que esa persona está experimentando y más trauma consecuentemente, ¿verdad? Entonces, permitamos el silencio. El silencio también es una manera de procesar las emociones, y respetar el silencio es una manera de cuidar al otro también, ¿verdad? Permitir que esta persona procese sus informaciones en silencio también es una forma de ayudar. En estos casos no se trata de decir mucho.
Hay personas que te dicen, bueno, pero ¿y qué le digo a alguien así? No, no le digas nada. En estos casos muchas veces ayudar es no decir nada. A veces sentarse al lado de alguien y acompañarle ahí es suficiente. Y con eso estar ahí es suficiente. Que la persona sepa que no está sola, pero no le forcemos a hablar cosas que no está listo quizás para hablar, ¿no? Que no está en condiciones de hablar. Igualmente, en los hospitales a los cuales han sido llevados muchos heridos, hablamos en este momento, mientras este programa se está transmitiendo, más de 130 heridos en los distintos centros de salud de Santo Domingo. En esos lugares donde están llegando las personas, empieza otra fase también crítica, por supuesto, que es el impacto emocional diferido. En estos entornos, en los centros de salud, se recomienda, en primer lugar, la presencia de personal entrenado en salud mental, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, voluntarios que han sido formados para este tipo de cosas por parte de la Defensa Civil, los bomberos, que reciben entrenamiento para actuar en estos primeros momentos de situaciones de desastre, ¿verdad? Porque este personal va a tener una labor de contención. En esos lugares es fundamental la contención emocional de los familiares que están acompañando a los heridos allí. No es necesario que sean expertos, pero sí deben actuar desde un profundo respeto emocional, tal como habíamos dicho anteriormente. Contención, acompañamiento, permitir la expresión de las emociones, no revictimizar, etc. Pero además este personal debe estar en este momento orientando a los familiares y a otros grupos vulnerables que puedan estar allí, ¿verdad? Enseñar a los padres cómo digamos, comunicar la noticia a sus otros hijos, ayudar a los adultos mayores a entender lo ocurrido en su propio ritmo. Vimos esta mañana, por ejemplo, un señor que declaraba que se desmayó. Sencillamente cuando estaba en el lugar de los hechos fue a ver porque su hijo estaba en esa discoteca y mientras esperaba la noticia sencillamente se desmayó. Fue atendido por los cuerpos del Servicio Nacional de Emergencia, el 911, y pudo ser adecuadamente, ¿verdad?, atendido y volvió en sí. Pero es ese tipo de situaciones. Era una persona envejeciente, ¿verdad? Ese tipo de situaciones con las personas envejecientes hay que también contenerles y permitirles ir asimilando la noticia a su propio ritmo. Durante las primeras 48 horas que se vienen ahora, ¿verdad? No han pasado ni siquiera 6, 8 horas del evento, pero durante las primeras 24 a 48 a 72 horas va a ser una etapa donde hay que esperar y explicar mucho el porqué de lo ocurrido, pero sobre todo explicar qué podemos esperar emocionalmente de las personas que han estado tocadas directa o indirectamente por este evento. La detección temprana de un trauma agudo es fundamental, a un trauma psicológico, ¿no? Agudo es fundamental. Estar atentos a signos de desregulación severa, como puede ser el estado de shock prolongado, que una persona quede así como en este estado de shock y no salga de ese estado de shock, aunque el estado de shock es una respuesta completamente normal y esperable en el primer momento. No es normal y no es esperable que esto se sostenga durante un periodo prolongado de tiempo y es un signo de que algo no anda bien con esa persona y requiere atención inmediata, tanto médica como psicológica. La desorientación es un muy mal signo si se prolonga, la persona no saber dónde está, en qué día estamos, en qué lugar estamos, esa desorientación o la pérdida del habla o ataques de pánico.
o expresiones de desesperanza o pensamientos de muerte que se sostengan más allá de las primeras 72 horas, eso puede ser un muy mal signo y requiere atención especializada, requiere que se busque ayuda para esta persona, ¿verdad? Digamos que luego de poder atender a todas estas distintas etapas del proceso, tal como hemos estado describiendo, entonces es un momento en el que pudiéramos detenernos a conversar ahora sobre qué pasa en las distintas etapas de la vida, o sea, qué va a pasar con los niños que son hijos e hijas de personas que están allí o fallecieron o están malheridas, qué pasa con los abuelos, las abuelas. Vamos a hablar un poco sobre cómo el trauma no tiene edad. Claro, no todos viven el trauma por igual, porque no todos entienden el mundo de la misma manera, pero ciertamente a distintos momentos de la vida se puede vivir esto de forma muy distinta. Por eso en nuestro próximo bloque vamos a hablar sobre los niños, los adultos mayores, ¿verdad? Y vamos a hablar también sobre el duelo colectivo, o sea, cómo el dolor une una comunidad o pudiera unir una comunidad, es decir, el cuidado de una comunidad completa, pero también el cuidado de quienes cuidan, es decir, aquellas personas que forman parte de los cuerpos de rescate, que están presenciando cuerpos mutilados, que están presenciando cadáveres deformados, pero también aquellos que están en las salas de emergencia recibiendo personas en muy mal estado que finalmente pudieran fallecer en el centro hospitalario. Al volver vamos a hablar brevemente de estos aspectos. Volvemos en breve. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. 61 años de Trazos Compartidos. Junto a ti trazamos cada día un camino de innovación para hacer realidad la vida a la que aspiras. Gracias por confiar en nosotros y dejarnos estar a tu lado siempre. En cada paso que das, en cada desafío, en cada meta alcanzada. En este nuevo año, seguiremos diseñando contigo nuevos trazos de un futuro compartido. Popular, a tu lado siempre. Pierdas la oportunidad de ver a Pedro Guerra en su gira El Viaje Tour. Hubo un tiempo pasado y remoto, un concierto con toda su banda, interpretando las canciones de su nueva producción El Viaje. Te esperamos este viernes 22 de octubre en la sala principal del Teatro Nacional. Boletas a la venta en www.bigstar.com.do y en la boletería del Teatro Nacional. En Cognaman, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1.800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con Cognamin y Cognamina sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños. En Cotnama, más que una cooperativa,
somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor. COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Cada día con Jesús no va para toda la familia. Estamos de vuelta acá en Cada Día con Jesús Nova y como todos los martes en nuestra sección de salud mental. Hoy haciendo un recorrido por los elementos emocionales que están vinculados a la tragedia que ha ocurrido en la ciudad de Santo Domingo en la madrugada de hoy, y nos referimos al desplome del techo de la discoteca Jet Set en la avenida Independencia de la ciudad de Santo Domingo esta madrugada, causando un número de heridos que ya supera los 130 hasta el momento mientras estamos haciendo este programa, pero que es una noticia que está en pleno desarrollo, y ya más de 30 personas fallecidas. Hemos estado hablando de distintos elementos a lo largo del programa, y ahora en este último bloque queremos hablar sobre el impacto y la manera de procesar esto en los distintos ciclos de la vida. No todos viven el trauma igual, porque no todos entendemos el mundo de la misma manera. Una tragedia colectiva como la vivida en la discoteca Jet Set golpea de manera distinta dependiendo de la etapa de la vida, la forma de interpretar el peligro, de expresarlo, de gestionarlo. Está profundamente ligado al desarrollo cognitivo, emocional y social de una persona. Los niños, por ejemplo, los niños y las niñas pudieran no entender cabalmente lo que ha pasado en términos racionales, pero sí sienten el miedo que se siente en su entorno, se absorben el miedo que puede haber en su entorno, la ansiedad que puede haber en los adultos en su entorno. Y es que la tragedia se filtra a través de los gestos, del tono de voz, de las noticias, de las reacciones de los adultos. Los niños van a reaccionar como reaccionan los adultos que están a su lado. El impacto que tiene esta noticia en un niño, en una niña, es correlativo a cómo el adulto o los adultos a su alrededor y que el niño identifique como una figura de autoridad, reaccione. Si el adulto se mantiene en control, el niño va a mantenerse en control. Si el adulto se descontrola, el niño puede entonces también entrar en problemas de autorregulación. Pero ¿qué podemos observar en un niño, en una niña, típicamente que está impactado por una noticia como esta? Cambios bruscos en el sueño. Podemos observar insomnio, pesadillas, miedo a dormir solos, llanto sin motivo aparente, miedo a separarse de sus cuidadores, aunque no sean personas que han estado presentes en el evento, sino porque se sienten inseguros y buscan seguridad con la cercanía de sus cuidadores. Pero también podemos observar en casos extremos regresiones, o sea, volver a mojar la cama, hablar como un bebé, buscar ese apego excesivo con la figura cuidadora. ¿Qué necesita un niño, una niña en circunstancias como esta? Una presencia adulta calmada, una presencia adulta disponible, no tanto para que dé explicaciones de lo ocurrido, sino para que esté presente y genere seguridad. Y frases simples, cosas como, por ejemplo, sí, algo triste pasó, pero tú estás seguro, tú estás segura, y yo estoy aquí contigo y nosotros estamos bien. Con eso el niño va a estar tranquilo. No es necesario dar grandes explicaciones, porque lo que está detrás de la angustia del niño es poder imaginar que está inseguro, y en lo que su adulto cuidador le da seguridad, va a calmarse con mucha seguridad, ¿verdad? Con mucha posibilidad. Pero además es el momento de activar con ese niño, esa niña, las rutinas. Las rutinas generan mucha seguridad, los horarios de comida, los horarios de
de baño, los horarios de estudio, los horarios de juego, etcétera. Esas rutinas dan estructura y dan mucha seguridad. La contención afectiva, entonces también juega un rol fundamental en esta etapa de la vida, que en el caso de los niños se expresa más como juegos, dibujos, cuentos, es decir, que puedan expresar a través de estos canales sus emociones, ¿verdad? Un niño que pregunta ya está mostrando fortaleza. Lo que necesita no es toda la verdad, sino una versión que le haga sentir protegido, una versión de la verdad que le haga sentir a salvo. En el caso de los adultos, estamos hablando de, obviamente, personas que comprenden la magnitud del peligro, y esa conciencia puede ser un factor de riesgo psicológico si no cuentan con los recursos emocionales para lidiar con esa situación. Estamos hablando de que adultos que estén, vamos a decir, desarmados emocionalmente para lidiar con un evento como el que ha ocurrido, pueden experimentar bloqueos emocionales o una negación aparente, o sea, actuar normal, entre comillas, pero en realidad por dentro derrumbándose. La habilidad emocional, o sea, pasar de la serenidad a la irritabilidad o al llanto de forma brusca, insomnio, hipervigilancia, necesidad de controlar todo lo que sucede a su entorno, y en algunos casos la aparición de síntomas físicos, dolores, fatiga, ansiedad en el cuerpo, etc. ¿Qué necesita un adulto en estas circunstancias? Espacios para hablar sin ser juzgados, ¿verdad? Validación de su dolor, aunque parezcan fuertes, entre comillas, y acompañamiento emocional que respete el ritmo de esta persona sin forzar verbalizaciones que no van a aportar a nada realmente, ¿verdad? Tengamos en cuenta que muchos adultos sostienen a otros. Hasta ahora esa ha sido la manera como nos organizamos socialmente, ¿verdad? Pero estos adultos que sostienen a otros a veces se quedan solos y ahí se derrumban. Entonces hay que mirar a quienes parecen estar bien, porque esos también pudieran estar a riesgo en una situación como la que estamos viviendo. ¿Qué podemos observar y que nos llame la atención para buscar ayuda para esa persona? Bueno, un adulto que tiene un silencio prolongado o una aparente indiferencia que en realidad es una expresión de sobrecarga emocional, ¿no? Esta persona que se queda como silente, callado, como desconectado de lo que está pasando, eso puede ser un signo de alarma, pero también la reaparición de síntomas de duelos antiguos que ya habían sido superados, la confusión, la agitación o el retraimiento de una persona puede ser un signo que nos llame la atención. Finalmente, me gustaría mencionar algo sobre el duelo colectivo, el dolor que nos une como comunidad, porque en una tragedia pública no solo mueren personas, también se quiebra la percepción de seguridad colectiva. Lo que ocurrió en la discoteca Jet Set no es solo una pérdida individual, sino una herida compartida. Cuando el dolor se vive al mismo tiempo por miles de personas, hablamos de un duelo colectivo. Y este tipo de duelo se diferencia del duelo personal porque es visible, es masivo, es emocionalmente contagioso, afecta incluso a quienes no conocían a las víctimas, genera reacciones sociales, movilizaciones, solidaridad,
a veces reclamos, indignaciones, etc. Y ese es el momento de activar el poder de los rituales simbólicos. En medio de la confusión y la tristeza, los rituales ofrecen estructura, contención emocional y pertinencia. Así como hablamos de los niños, que las rutinas le permiten eso, en adultos y a nivel de colectividades, los rituales ofrecen esa estructura. Hablamos de velas, flores, ¿verdad? En el lugar físico donde ocurrió el evento, minutos de silencio en honor a las personas que perdieron la vida en este evento, mensajes de unidad en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿verdad? Mensajes, frases de consuelo que ayudan a tejer un relato común de lo ocurrido. Porque cuando no sabemos qué decir, a veces abrazar a alguien, encender una vela puede ser mucho más que un gran discurso o una gran exposición y puede decirlo todo. Hay que tener mucho cuidado de la sobreexposición mediática. El deseo de informar puede chocar con la salud mental colectiva, por eso es importante evitar repetir imágenes de cuerpos, de escenas de pánico, no convertir el dolor en un espectáculo y respetar la intimidad de los familiares y los sobrevivientes. Entonces, ciertamente, para cerrar, digamos que una imagen puede informar o puede retraumatizar. Hay un límite que impone la ética y desde acá estamos solicitando a los medios de comunicación que respeten esa ética humana y en el ejercicio de la información y de llevar a la colectividad información veraz, no traspasen estos límites éticos. Muy bien, creo que con esto hemos hecho un recorrido más o menos por los puntos fundamentales que deben ser abordados en una situación como la que está viviendo la República Dominicana en este momento y muy particularmente la ciudad de Santo Domingo a partir del desastre ocurrido en la discoteca Jet Set con el derrumbe de la estructura, dejando sepultados a miles de personas que en este momento están siendo rescatados, algunos con vida, otros sin vida, pero que, como decía anteriormente, es una noticia en pleno desarrollo. Más adelante, con toda seguridad, en Cada Día con Jesús Nova, mañana, pasado mañana, podrán tener mucha más información sobre lo que ha ocurrido cuando ya todo esté un poco más claro. Que tengan muy buen resto del día y nos vamos a ver en Te Escucho el martes próximo por este canal a esta misma hora. Hasta entonces. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar Cada Día con Jesús Nova, donde Dios es el norte. Cada día con Jesús Nova.